em, o podría ser caja, bancos y equivalentes. O sea, realmente puede tener varios nombres y se refiere a lo mismo. Y se refieren al efectivo con que cuenta la empresa, ¿verdad? Inversiones a corto plazo, pues se refieren a la adquisición de títulos. La empresa ha comprado documentos o títulos a otras empresas que prácticamente pues lo ha hecho para invertir, porque al comprar esos títulos, la empresa está ganando intereses. Obviamente al comprar esos títulos, pues esta empresa ayudó a financiar a otra empresa que estaba necesitando fondos y por eso puso a la venta títulos. Pero eh, lo hizo porque va a ganar intereses, entonces obviamente es una manera de invertir y es una inversión a corto plazo. Seguramente son documentos con un vencimiento de, qué sé yo, 3, 6 meses, bueno, un año máximo, ¿verdad? También vemos las cuentas por cobrar, que vienen siendo todas aquellas cuentas que se refieren a la deuda que tienen los clientes con nosotros. Las cuentas por cobrar también se llaman clientes o también se pueden llamar cuentas por cobrar comerciales. Y por último tenemos los inventarios. De hecho, yo les decía que el ordenamiento de esto, pues tiene un sentido, ¿verdad? Obedece al grado de liquidez que tiene cada cuenta. Lo más líquido, obviamente, es el efectivo y lo menos líquido son los inventarios, porque lleva más tiempo convertirlos en dinero, ¿verdad? Los inventarios primero, pues habría que venderlos. A veces lleva tiempo que lleva tiempo que se vendan porque pueden estar en una sala de ventas durante un buen tiempo y cuando se venden tampoco significa que se van a convertir inmediatamente en dinero. Se podrían convertir en una cuenta por cobrar. Entonces, están colocados hasta acá porque definitivamente son los menos líquidos. Em, y sabemos con toda certeza que son 4 cuentas de activo circulante porque aquí dice total de activo circulante. Entonces, eso me da la pauta de que los 4 renglones de arriba son cuentas de activo circulante. Antes de proseguir, quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, licenciada. Gracias, Sí, Lick. gracias, muy amables. Bueno, de activo fijo o activo no corriente, solo hay una cuenta y se llama planta y equipo netos. Y eso de netos está significando de que definitivamente al costo de adquisición de esta planta y equipo ya se le restó lo concerniente a la depreciación acumulada de todos los periodos eh, que lleva la empresa funcionando. Entonces, ya el valor de la planta y el equipo está neto, ¿verdad? Ya habiéndole deducido todo ese desgaste físico que ha sufrido durante todos los años que tiene de vida. Ahora, tenemos un activo total y seguidamente ya viene la parte del financiamiento, ¿verdad? Porque la teoría dice que los activos son nuestras inversiones, nuestros bienes y derechos, y el pasivo y el capital, pues significa la forma en que hemos financiado esas inversiones. Entonces, pasivo comienza, bueno, definitivamente comienza con pasivo, porque vemos que comienza con cuentas por pagar
que viene siendo un sinónimo de cuentas por pagar comerciales o también llamadas proveedores. También tenemos los documentos por pagar. A pesar de tener el mismo apellido, sí son diferentes, porque las cuentas por pagar se refieren a deuda con quienes nos han vendido mercaderías o materias primas para la producción. Entonces, eh, son deudas con los proveedores, mientras que los documentos por pagar se refieren a que hemos tenido que firmar pagarés para obtener financiamiento en alguna institución de crédito, con la característica especial de que es una deuda de corto plazo. Entonces, puede ser que esos pagarés que firmamos, pues, nos estén comprometiendo a pagar la deuda de aquí a unos 3 meses o 6 meses o 9 meses o un año, ¿verdad? Por decir ejemplos. Em, Seguidamente los gastos acumulados. Bueno, a pesar de que se llaman gastos, están en el balance general. Es muy curioso, ¿verdad? Porque uno mira la palabra gastos y uno podría pensar en una cuenta de estado de resultados, pero no. Se refiere a todos esos pagos pendientes, cuentas pendientes de pago. Esos gastos acumulados podrían incluir, pues, pagos pendientes al corto plazo, a lo mejor sueldos pendientes de pago o impuestos pendientes de pago o intereses pendientes de pago. El hecho es que sí son, digamos que obligaciones a corto plazo que se van a tener que solventar definitivamente al corto plazo. Así que tenemos un total de pasivo circulante. Después vienen los bonos a largo plazo, que ya es deuda financiera de largo plazo. Los documentos por pagar también son deuda financiera, solo que de corto plazo. En cambio, los bonos a largo plazo, pues es una deuda financiera, como su nombre lo indica, de largo plazo. Probablemente la empresa emitió estos títulos de deuda llamados bonos, los emitió para financiarse, los compraron personas que se convirtieron en nuestros acreedores. Podría también llamarse acreedores esta cuenta. Y pues tenemos que estarles pagando intereses por ello. Estos bonos a largo plazo generan intereses y no son intereses a nuestro favor, son intereses que nosotros tenemos que pagar. De igual manera, los documentos por pagar también generan intereses, solo que la cuenta de intereses, como ustedes ya lo saben, no corresponde a balance, corresponde a estado de resultados y va ubicada dentro de los gastos financieros. Y seguidamente pues vienen las cuentas de capital, las acciones preferentes, las acciones ordinarias y las utilidades retenidas o acumuladas. Me disculpo de que acá pues ustedes están viendo colores de marcadores, anotaciones. La verdad es que pues tuve que escanearlas de mi libro y mi libro está así que no hagan caso. No hagan caso a todo eso que yo escribo. Quiero decirles que para nuestra fortuna, pues aquí el balance ya está, perdón, ya está estructurado y sí podemos identificar esos totales o esos subtotales, mejor dicho, de activo circulante, de pasivo circulante, de activo total, pasivo total, porque muchas veces no están. Muchas veces todos los activos están así colocados de manera seguida. Entonces,
hay algunos estudiantes que sí se me ponen muy afligidos porque necesitan como que separar el pasivo circulante del pasivo fijo y no hayan cómo porque con tantas cuentas que vienen enlistadas allí dentro del activo y pues les cuesta identificarlas, ¿verdad? Les cuesta identificar eh, cuáles pertenecen al corto plazo y cuáles a largo plazo. Y es que lo que sucede es que para muchas fórmulas que tenemos que aplicar, sí necesitamos esos totales. Entonces, por eso es que yo insisto tanto con el hecho de que hay que repasar estructura de estados financieros. Bueno, en el peor de los casos, sinceramente hablando, podría ser que ni siquiera vengan estructurados los estados financieros, ¿verdad? En el peor de los casos podría ser que nos coloquen un balance de saldos, un listado de cuentas con valores monetarios y que nosotros armemos el balance y que nosotros armemos el estado de resultados. Entonces, eso podría ser aún más complicado y también podría pasar. Así que hay que estar preparados para todo. Eh, con respecto acá, yo les decía que estas tres cuentas definitivamente corresponden a capital, acciones preferentes, acciones ordinarias y utilidades retenidas. Las acciones preferentes y las acciones ordinarias pues son títulos de participación. Estos ya no son títulos de deuda que se han vendido. Quienes los han comprado se han convertido en nuestros accionistas y definitivamente el valor aparece aquí dentro del capital de la empresa, em, juntamente con las utilidades retenidas o acumuladas. Y en la parte de abajo, si ustedes observan, está colocado el estado de resultados también comparativo. Al decir comparativo, quiero indicar que está el año 2016 a la par del año 2015. Este estado de resultados es muy simplificado, muy abreviado para nuestra suerte, porque eso también lo quiero aclarar. Muchas veces el costo de los bienes vendidos que aparece acá y que ya de una vez tiene un valor, pues suele aparecer en muchas ocasiones como un subtítulo. Y entonces a continuación ya vienen todas las cuentas que conforman el costo de los bienes vendidos. Aquí está solo como que el resultado del costo de ventas o costo de los bienes vendidos. Seguidamente tenemos la depreciación. Aquí la depreciación, los autores la colocan de una manera independiente. Yo entiendo que lo hacen porque quieren que se vea muy claro cómo podemos nosotros, por ejemplo, calcular el flujo efectivo de la empresa. Uno como administrador financiero no se conforma solo con saber que la utilidad de la empresa, en este caso, si nosotros miramos la utilidad neta disponible para los accionistas comunes, es de 220 millones de dólares. Aquí dice que las cifras están en millones. Entonces, yo no me voy a conformar con decir, bueno, tenemos utilidades netas de 220 millones. Quien podría conformarse con eso, tal vez es el contador de la empresa, porque él se va mucho a los libros contables, ¿verdad? Pero si yo me pongo a analizar y digo, la depreciación que está aquí arriba realmente no es una salida de efectivo, no es un desembolso.
Esta depreciación de 200 millones no es un dinero que salió, solamente representa el desgaste físico de los activos fijos, pero en ningún momento salieron 200 millones de la empresa por concepto de depreciación. Entonces, como ese dinero no salió, pues yo se lo puedo sumar a los 220 millones de utilidades netas y entonces yo ya puedo decir con más certeza cuál es la utilidad o el beneficio real de esta empresa. Y no es de 220 millones, sino que es de 420 millones. Esa es la mentalidad de un administrador financiero. Y por eso es que considero que se maneja acá el criterio de tener por aparte la depreciación para que sea fácil visualizar ese valor y que no esté adentro del costo de los bienes vendidos, que es lo usual, ¿verdad? Igual dentro de los gastos operativos que corresponden al renglón 50, les quiero decir que los gastos operativos pueden ser un gran listado, pero aquí afortunadamente ya solo aparece el total por 500 millones. Y bueno, después ya viene la utilidad antes de intereses e impuestos, la UAWI, también llamada EBIT. Aparecen los intereses que son gastos financieros que tienen que restarse de la EBIT para llegar a la utilidad antes de impuestos, que también la conocemos en español como UAI. Y a esta pues ya le deducimos el impuesto sobre la renta, que acá estoy viendo que está bastante fuerte porque es de un 40%. En nuestro medio les informo que es del 25%. Y llegamos a una utilidad neta antes de dividendos preferentes, a la cual ya se le pueden restar los dividendos preferentes, obviamente pagados a los accionistas preferentes. Y llegamos a la utilidad neta disponible para accionistas comunes. Y en otros datos del informe ya aparece el pago de los dividendos comunes. Y bueno, era lo que les mencionaba el día martes de que podemos ver pagos mucho más grandes de dividendos comunes a comparación de los dividendos preferentes, ¿verdad? Aquí por dividendos preferentes fueron 8 millones, pero aquí por dividendos comunes fueron 50 millones. Bueno, yo diría que hasta ahí vamos a necesitar nosotros estas cuentas. No siempre es así lo que se les va a proporcionar. A veces se les pueden proporcionar estados financieros mucho más extensos, con más cuentas o con otros nombres que vienen siendo sinónimos, ya lo dije. Licenciada, disculpe, O sí, claro, tenemos una consulta por parte de Claudia. sí, claro, les oigo. Gracias, licenciada. Perdone, tal vez no sé si esto viene acá al tema, pero fíjese que, por ejemplo, yo siempre he tenido como esa dudita. Yo sé que las depreciaciones entran en los estados financieros. Si la empresa tiene la liquidez para poder, digamos, sacar estas depreciaciones, pudiera existir. O sea, yo lo veo así como, tal vez es mi forma de pensar, como previendo o como anticiparnos a una nueva inversión. No sé si esto entra en algún otro rubro, pero yo siempre lo platicaba con la auditora, yo le decía, o sea, si tenemos la capacidad de la depreciación, si realmente sacarla de la empresa, ¿por qué no hacer una cuenta en el banco de ahorro o algo, verdad? Que a la larga pues también va ganando intereses. Y le decía yo, ¿por qué no hacemos una cuenta en el banco donde podamos meter las depreciaciones? Igual el día de mañana nos sirve para ampliaciones, para una máquina o algo, pero ella se cerraba en que me decía, no, porque ya lo estamos metiendo acá, entonces está. Pero es, no sé si viene el tema o si va adelante, pero es como duda. O sea, si se puede, si la empresa tiene la liquidez, hacer como una cuenta externa que sea de depreciaciones. Sí, ya le entendí, ya le entendí.
Como llevar un fondo, ¿verdad? Como llevar un fondo de reposición para los activos. Porque independientemente, o sea, depreciaciones siempre van a haber, ya sean techos, cambio de maquinarias, y si solo se lleva en números, en papel, a la hora de que este venga, ¿de dónde voy a sacar fondos? En teoría tendría que tener utilidades, ¿verdad? Para reinversión. Pero yo siempre he sido esa idea, ¿por qué no anticiparnos? Pero la auditora se cerraba en que me decía no, y ahí está, pero igual siempre me lo presenta, ahorita que usted lo está diciendo, en estados financieros. Bueno, partamos del hecho de que la depreciación es como representar de una manera, digamos, repartida a lo largo de varios años, el fuerte desembolso que se hizo por adquirir un activo fijo. Por ejemplo, vamos a suponer que se constituye el día de hoy la empresa, nace el día de hoy la empresa y hoy compro una maquinaria. Entonces la maquinaria a mí me costó 800,000 quetzales. Si yo cargara esos 800,000 quetzales en el estado de resultados como un desembolso, yo mato, mato las utilidades de ese año, ¿verdad? De hecho, la pobre empresa está aún empezando. Entonces, aparte de que no es correcto que yo haga algo así, no es correcto que yo quiera colocar ese desembolso en el estado de resultados porque no es el lugar. Pero lo que le quiero decir es que a mí la ley lo que me permite es repartir esos 800,000 quetzales a lo largo de 5 años a manera de depreciación para irlo mostrando en el estado de resultados ese fuerte desembolso que yo tuve que hacer al inicio, pero de una manera repartida a lo largo de 5 años, con forma de depreciación dentro del estado de resultados, dentro de esa gran lista de gastos. Allí sí es el lugar de la depreciación. Entonces, la depreciación realmente viene siendo eso, dar a conocer ese fuerte desembolso que tuve que hacer al inicio, pues precisamente como un desembolso de la empresa, pero como que un poquito cada año, ¿verdad? A lo largo de 5 años. Ahora bien, el desembolso ya lo hice. Los 800,000 quetzales los tuve que hacer y los tuve que hacer al inicio y de golpe, ¿verdad? Ahora, el hecho de que yo sí quiera tener o llevar un fondo de reposición de activos, eso sí es posible, claro que sí. Y, ¿por qué no? Puede ser ese valor de depreciación, claro que sí. Ese valor de depreciación, vamos a ver, hablando del mismo ejemplo que le mencionaba de 800,000 quetzales que me costó la maquinaria y que se va a depreciar a lo largo de 5 años, serían 160,000 quetzales por año. Bueno, yo podría, ¿por qué no? Em, ir haciendo ese fondo, ir haciendo ese fondo para reponer mis activos, claro que sí. Em, yo considero de que no hay nada que me impida tener ese fondo en la empresa, ¿verdad? Ahora, contablemente hablando, no sé si se puede enmarcar dentro de la misma cuenta contable depreciación o depreciación acumulada, o si se tiene que crear una cuenta aparte como provisión o fondo para reposición de activos. Pero de que se puede, se puede. De hecho, se debería de hacer así para que al momento en que yo necesite cambiar un activo fijo, comprar uno nuevo para sustituir a otro, yo cuente con ese capital. No sé si me di a entender, pero contablemente sí le quedo debiendo en cuanto a cómo tendría que ser esa partida, cómo poder ir provisionando. Contablemente, le quedo mal en decirle se tiene que hacer de tal y tal forma, porque si bien es cierto, soy perito contador, la realidad es que no sé actualmente cómo lo trabajen, ¿verdad? No, y casi no me desempeñé en mi profesión de perito contador.
Me he desempeñado en áreas financieras, pero no llevando la contabilidad, a eso me refiero, no llevando contabilidades. Entonces ahí sí Gracias, le quedo un licenciada. poco mal, pero no sé si ya le di una luz de la Sí, sí, situación. sí. Es que al inicio, digamos, cuando empieza la empresa, justo como usted decía, pues no se puede, pero digamos, cuando ya empieza a haber un poco de liquidez, yo veía como bastante viable e incluso se puede meter como una cuenta de ahorro y que esté ganando intereses. Entonces era como que un debate que siempre hemos tenido, pero justo así como usted dice, ella es como muy cuadrada en la parte de cómo lleva, ¿verdad? El estado financiero. Y era como una sugerencia para ¿Sabe tener, qué porque pasa? para reinversión, ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces, bueno, uno carga la depreciación, pero en realidad ese dinero no existe. exactamente, Esa y es la eso era lo que, realidad, que ese dinero no exacto. existe. Ahora, si lo queremos trabajar como un fondo, me parece perfecto, pero contablemente sí habría que hacer las consultas para saber cómo ir haciendo ese fondo. Pero ese valor de depreciación en realidad no es inexistente. Por eso es que tenemos que sumarlo cuando yo quiero calcular el flujo efectivo, porque generalmente lo restamos como si fuera otro más de los gastos. Pero como no es un gasto real, lo sumamos. Es un dinero que no existe, que no es real que yo esté desembolsando ese dinero. Listo, Eh, muchísimas gracias, licenciada. Ahí sí Veré me si aclaró puedo bastante. consultar y le cuento. Gracias, licenciada, pero sí me aclaró un montón y máxime en eso, ¿verdad? Que al final sí tenemos que sumarla a las utilidades. Gracias, Gracias por la licenciada. pregunta. Gracias por la pregunta. Y es que yo sí he escuchado del Fondo de Reposición de Activos Fijos, que si no estoy mal, podría ser la misma depreciación acumulada, pero voy a hacer mis consultas. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Una página antes, señores, página 104. Fíjense que vamos a empezar de lleno con las razones financieras. Lo que pasa es que yo me imagino que ya nuestro primer parcial, por ahí en agosto, tal vez ya lo programen. No creo que lo programen en septiembre. Entonces yo me estoy imaginando que tal vez cuento con un mes. Entonces, para que me alcance el tiempo, vamos a empezar con la razón de circulante. Esta razón de circulante pertenece al primer grupo de fórmulas o razones financieras llamadas razones de liquidez. Las razones de liquidez son las que van a demostrarnos si la empresa tiene problemas para cumplir con sus obligaciones a corto plazo o no. Em, La primera que vamos a ver es la razón circulante. De hecho, en total son dos. Son dos razones de liquidez. La razón circulante que está en la página 104 y la razón rápida que está en la página 106. Les voy a quedar mal con compartirles estas páginas escaneadas de mi libro porque ya me dijeron que no lo puedo hacer, que no lo debo. Bueno, la verdad es que yo no miro que sea complicado obtener el libro. Ya ven que uno lo puede consultar en la biblioteca. Entonces, ya dejo a consideración de ustedes si toman capturas de pantalla de lo que yo estoy explicando o ven cómo pueden obtener el libro, ¿verdad? Porque propiamente estas hojas, estas páginas, mejor dicho, escaneadas, pues no las puedo subir a Classroom. Entonces, resulta que la primera razón, que se llama circulante, consiste en dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. Y era lo que les decía, que si no están totalizados, si no están claramente identificados el total del activo circulante y el total del pasivo circulante en el balance general, pues eso nos puede crear un poquito de susto, ¿verdad?
Entonces, hay que repasar. Aquí afortunadamente sí están totalizados. Entonces yo voy a irme nuevamente a la página 105 para ir a traer el total del activo circulante y el total del pasivo circulante. Y aquí lo pueden ver ustedes. Son de activo circulante 1.550 millones de dólares, entiendo yo, porque son cifras en millones. Y de pasivo circulante son 780 millones. Entonces, según el libro, aquí en la página 104, perdón que lo llevo de una página a otra, el hacer esa división, como lo establece la fórmula, da 2. Yo lo hice acá en Excel y la verdad es que me da 1.99 y pues sí considero que esto se aproxima a 2, pero yo lo dejo así como me resultó, 1.99. Aquí lo importante no es el resultado en sí, sino la explicación de ese resultado y de cómo es que lo comparamos con el resultado de la competencia. Nuestro resultado es de 1.99, lo cual indica que por cada dólar de pasivo circulante se tiene $1.99 de activo circulante. Interesante porque prácticamente lo duplica, ¿verdad? Prácticamente lo duplica, es como el doble. Y eso es bueno porque cubrimos nuestro pasivo circulante y con holgura, siento yo, porque lo duplicamos. Así que eso es muy bueno. Si mañana mismo se tuviera que responder por esas obligaciones del corto plazo, sí tenemos con qué responder, tomando en consideración nuestros bienes de corto plazo. Ahora, ustedes siempre van a estar encontrando, o por lo menos la mayoría de las veces, los promedios de la industria. Es decir, el libro inmediatamente compara el resultado con otro que viene siendo el promedio que se observa en este resultado, el promedio que se observa con los competidores. Cuando los competidores se ponen a calcular su razón de liquidez, en promedio ellos lo que obtienen es 2.20. 2.20. O sea que ellos, pues, pareciera, por este resultado, que tienen más liquidez que nosotros. Quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, nosotros nunca vamos a estar teniendo que calcular los promedios de la industria porque esos los dan, los dan. En segundo lugar, aquí en Guatemala es un verdadero dolor de cabeza poder obtenerlos. Aquí las empresas son bastante celosas con su información. Bueno, tampoco están obligadas a compartir información de esta naturaleza, ¿verdad? Lo que sucede es que en los Estados Unidos, pues sí hay bastante información publicada al respecto. Entonces hay revistas económicas que publican estos resultados de estos índices constantemente y por, am, por sector al que pertenecen, por actividad comercial, etcétera. Entonces se tiene información sobre esto. En nuestro medio es muy complicado, muy complicado. En una ocasión unos estudiantes acudieron a, no sé si fue a la Cámara de Comercio o a la Cámara de Industria para ver si les podían dar alguna información y no obtuvieron respuesta. Así que no es fácil.
No es fácil, a menos que nos pusiéramos ahí a indagar por nuestra cuenta, pero no va a ser fácil. Generalmente en los exámenes se les proporcionan ya los promedios de la industria para que ustedes hagan sus comparaciones. Entonces, me gusta el análisis que se tiene acá. Em, Dice que el resultado de este índice de solvencia o de liquidez o de circulante, perdón que le digo razón de solvencia, pero así le decía otro autor, o razón de circulante. Em, Me gustó mucho lo que leí, lo subrayé, no sé si lo alcanzan a leer, dice, a los acreedores les gusta ver una razón circulante alta. Digamos que nuestros acreedores tuvieran acceso a nuestros estados financieros, aplican la razón acá de circulante y ven un resultado alto, pues ellos estarían muy contentos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué les gusta ver una razón circulante alta a los acreedores? Bueno, porque definitivamente van a pensar de que sí tenemos la capacidad para responderles, ¿verdad? Sobre todo estamos hablando de las deudas del corto plazo. Entonces ellos van a sentir cierta tranquilidad, cierto alivio de que contamos con bienes que nos respalden, bienes del corto plazo para cumplir con obligaciones al corto plazo. Pero me llamó más la atención lo que leí aquí al fondo, al final, perdón, y hago la aclaración de que es súper importante que lean, súper importante. A mí me gustaría de que este libro ustedes lo pudieran consultar en cualquier momento, con toda facilidad, y que lo pudieran estar leyendo, porque el tiempo en clase es reducido, entonces estoy segura de que no va a ser suficiente para poder comprender los significados, ¿verdad? Ahí sí que a plenitud de las razones financieras necesitamos complementar con la lectura. Y me gustó mucho acá entonces que dice que los accionistas podrían no desear una razón circulante alta. Fíjense ustedes qué contradictorio. ¿Y por qué? Bueno, porque una razón circulante alta dice acá que podría significar que la empresa tiene mucho dinero comprometido en activos no productivos, como quien dice, muchos activos están así como que ociosos, muchos activos del corto plazo que están así ociosos. Hablamos de excedentes de efectivo o valores negociables. Entonces, es comprensible tener una fuerte cantidad, por ejemplo, de efectivo en el banco, que esté inflando bastante el resultado porque la cuenta efectivo y equivalentes está bien alta, bien fuerte en su valor. em, pues uno puede decir qué bueno tener tanto dinero en efectivo, pero tener tanto dinero en efectivo, a menos que la cuenta monetaria pues nos esté pagando algún tipo de interés, ¿verdad? Pero el asunto es que podríamos verlo como un dinero que no está siendo lo suficientemente productivo, porque ahí está en la cuenta monetaria, ¿verdad? Em, Tener demasiado dinero invertido en valores negociables. Bueno, también habrá que ver qué tan bueno es eso, porque si bien es cierto, se está ganando algún tipo de interés, también hay que recordar de que la empresa probablemente no fue creada con el objetivo principal
de estar invirtiendo en valores negociables, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay mucho dinero comprometido en un activo no productivo para los fines por los cuales fue creada la empresa o para el fin por el cual fue creada la empresa. Esto me gusta mucho, dice, o quizá la razón circulante alta se deba a cuantiosos inventarios que podrían volverse obsoletos antes de que puedan venderse. Imagínense ustedes tener un inventario muy, muy grande monetariamente hablando que aparentara que tenemos una solvencia, una liquidez alta, porque entonces el activo circulante en su total está bien, bien alto el valor debido al inventario. Pero ¿de qué sirve si el inventario ya está obsoleto? ¿De qué sirve si el inventario no se está vendiendo o ya no se va a vender? Porque ya tiene mucho tiempo ahí. Entonces eso podría ser algo que esté distrayendo, ¿verdad? Que esté aparentando una buena situación cuando en realidad no es una buena situación. El libro nos dice que las razones financieras son banderas rojas a las cuales hay que poner muchísima atención y analizar a fondo lo que está pasando, ¿verdad? Me refiero a los resultados de las razones financieras pueden ser banderas rojas, a eso me refiero. Em, Así que yo voy a continuar acá. Efectivamente aquí dice que si las razones de una empresa se alejan de los promedios de su industria, eso es una bandera roja. Y es que eso quería decirles que si bien es cierto, la empresa tiene liquidez con ese 1.99, lamentablemente está menor al 2.2, que es el promedio de la industria. O sea que lamentablemente nosotros tenemos menos liquidez que nuestra competencia. ¿Qué hace que ellos tengan más liquidez que nosotros? Bueno, podría ser que ellos cuenten con una menor cantidad de pasivos circulantes que nosotros. O podría ser que ellos cuenten con una mayor cantidad de activos circulantes que nosotros. O ambas cosas, ¿verdad? El hecho es que definitivamente la distancia entre el pasivo circulante y el activo circulante de nuestros competidores es una distancia mucho más amplia, mucho más extensa que la que nosotros tenemos, para que ellos logren este resultado de 2.2. No sé si hay alguna duda hasta el momento. La siguiente es la razón rápida o prueba del ácido. Les quiero contar que esta razón o esta fórmula es mucho más exigente. Esta pretende solucionar el problema que les acabo de mencionar. Imagínense que tenemos allí un inventario muy obsoleto de tal vez 7 años de antigüedad. Entonces, aparentemente tenemos liquidez, pero ¿qué pasa si quitamos los inventarios? Entonces, esta fórmula dice, quiten los inventarios. Vamos a ver si somos capaces de cubrir nuestra deuda de corto plazo con nuestros bienes del corto plazo, pero sin los inventarios. A ver si todavía así podemos ser solventes. Y resulta que no, así ya no se puede. Imagínense ustedes que de los 1.550 millones de dólares, 1.000 millones son de inventarios. Como quien dice, ya solo quedan 550 millones de activos circulantes. Y eso se divide dentro de los 780 millones de pasivos circulantes. Ya no llegamos ni a un resultado de 1.
estamos en 0.7. Fíjense que hay autores que dicen que con respecto a las razones de liquidez, por lo menos deberíamos de tener un resultado igual a 1, por lo menos. Como quien dice, por lo menos cubrir una sola vez esa deuda del corto plazo con nuestros bienes del corto plazo. Pero aquí no llegamos ni a 1, ¿verdad? Está en 0.7. Aunque hay que destacar el hecho de que nuestra competencia pues tampoco llega a 1, como que fuera una característica del sector al que pertenece la empresa o al que pertenecemos, de que los inventarios son bastante fuertes, ¿verdad? Y que ya sin ellos, como que no somos capaces de cubrir una sola vez el pasivo. Sin embargo, aunque también los competidores están por debajo de la unidad, ellos tienen 0.8. Así que nosotros estamos más bajos que ellos. Me gusta mucho lo que dice por acá con respecto a esta razón financiera de la prueba del ácido o prueba rápida, porque dice que los inventarios, como ustedes ya saben, son los menos líquidos, ¿verdad? Dentro del activo circulante son los que lleva más tiempo convertir en efectivo. Y definitivamente en este caso, si tuviésemos que responder de inmediato con los acreedores que tenemos del corto plazo, nosotros no podemos responderles sin sin tener que liquidar el inventario. O sea, tenemos que liquidar el inventario. Tenemos que liquidar el inventario. Si fuera de que ya hay que pagarles, ya hay que cumplirles, tendríamos que liquidar el inventario para poder responderles, si no, no podemos. Así que sí dependemos de la venta de los inventarios. Acá dice que aquí con esta razón financiera nos damos cuenta si somos capaces de cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de inventarios. Nosotros sí dependemos de eso. Habría que ver cómo se vende ese inventario para poder tener el efectivo suficiente. Los inventarios tendrían que liquidarse a como dé lugar. Sin ellos no podemos. No podemos funcionar. Bueno, funcionar sí. No podemos responder ante la deuda de corto plazo sin liquidar inventarios. Hay que liquidarlos. Y quería hacerles el comentario. Eso de la prueba del ácido, como dice ahí, porque la razón financiera se llama razón rápida o prueba del ácido. Y no sé si alguien sabe en qué consiste la prueba del ácido que se le hace a los metales, específicamente al oro. Ok, les cuento. Sí, sí, dígame. Para ver los quilates, Lee. ¿Así? Ok. Bueno, yo tengo entendido de que para comprobar si una pieza de joyería realmente es oro, se toma esa pieza y parece que con esa misma pieza se hace una especie de ralladura en un material. Bueno, no es que se raye la pieza, pero sí se utiliza la pieza para rayar otra superficie. Entonces en esa superficie parece que queda impregnado un poco del metal.
al colocarle el ácido, si ese ácido afecta esa ralladura, lo que quedó allí impregnado en la ralladura, si lo deshace, si lo disuelve, no sé, estamos hablando de que no es oro. Pero si la marca de la ralladura permanece intacta, estamos hablando de que sí es oro. Entonces, y también tengo entendido de que les ayuda a determinar el quilataje, tiene razón. Pueden, por medio de ese ácido también, determinar si es de 10 quilates, de 18 quilates, etc. Entonces, lo que quiero dar a entender acá es que para darnos cuenta si verdaderamente esta empresa es de oro, en el sentido de que tenga liquidez, pues se le quitan los inventarios a ver si es capaz de salir bien librada de esta prueba, pero no sale bien librada ya sin los inventarios. Quiero decirles que cuando uno se compara con resultados de otras empresas, uno le da el nombre de análisis transversal. Pero si yo me pongo a comparar con los resultados de mi misma empresa de años anteriores, yo quiero saber cómo está mi liquidez de ahora en comparación a mi liquidez del año 2020, por ejemplo. Ese ya es un análisis longitudinal que también lo puedo hacer y que me va a indicar si yo he mejorado en cuestiones de liquidez o no, ¿verdad? De hecho, yo puedo tomar varios años de referencia para ir haciendo las comparaciones. No sé si hay alguna inquietud. Es es un análisis longitudinal. Si yo me pongo a comparar, y no solo la liquidez, si yo puedo hacer comparaciones, por ejemplo, de la rentabilidad o del endeudamiento. Por ejemplo, cómo está el 2024 con respecto al 2023, con respecto al 2022. Si yo voy analizando así con respecto al año anterior, yo voy haciendo un análisis longitudinal a través del tiempo. Bueno, vamos a comenzar con las razones de administración de activos, así los dejo en el mismo nivel de avance del otro salón. Con el otro salón vimos en cuanto a las razones de administración de activos, dos fórmulas, la de rotación del activo total y la de rotación del activo fijo. Las razones de administración de activos también son llamadas razones de eficacia. Miden la eficacia con la que la empresa está administrando o manejando sus activos. Me llama mucho la atención el hecho de que dice de que una empresa no debe tener inversiones excesivas en activos, pero tampoco debe tener escasas inversiones en activos. O sea, hay que tener un equilibrio. Porque si tiene inversiones excesivas en activos, va a tener un capital operativo muy alto y se va a reducir su flujo de efectivo disponible. Y si tiene inversiones escasas en activos, pues su capital operativo podría ser muy bajo y de igual manera eso también le puede afectar su flujo de efectivo libre.
le dañaría la rentabilidad a la empresa. Entonces acá en el libro se dice que es importante tener invertida la cantidad correcta en activos. Imagínense ustedes qué gran reto, ¿verdad? Tener invertida la cantidad correcta en activos. Bueno, comencemos con la rotación del activo total. Y acá es súper interesante el hecho de que ya hay que consultar los dos estados financieros. Hay que consultar los ingresos por ventas y el activo total. O sea, los ingresos por ventas en el estado de resultados y el activo total en el balance general. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que primero tengamos que estructurarlos. Sería bastante complicado, ¿verdad? Porque necesitaríamos tener estructurado el estado de resultados, pues para ver las ventas, y tendríamos que tener estructurado el activo, perdón, el balance general para ver el activo total. Entonces, hay que estar preparados para ese tipo de situaciones, jóvenes. La otra semana sí quiero proporcionarles ejercicios, los quiero poner a prueba ahí para que practiquen. Si consulto el estado de resultados, tengo 5,000 millones de dólares en ventas y tengo 3,550 millones de dólares en activo total reportado en el balance general. Si hago la división, como me indica la fórmula, el resultado es de 1.41. Como quien dice, por cada dólar de activo total, pues tengo $1.41 de ingresos por ventas. Y qué bueno, la verdad es que qué bueno que las ventas estén superando el activo total, porque así tiene que ser, así tiene que ser. Lo malo es que no estoy al nivel de la competencia. Las empresas que se dedican a la misma actividad económica que yo tienen 1.8 de resultado. Y eso pues no está bien para mí, porque estoy por debajo. Hay una frase que ustedes pueden repetirse cuando estén pues viendo casos de la vida real dentro de una empresa. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que todos los activos de la empresa, todos, tienen que estar funcionando de tal forma que generen ventas. Todos. Todos los activos de la empresa tienen que estar siendo bien aprovechados para generar ventas. Si tengo una cartera de cuentas por cobrar muy grande que tiene pues una morosidad muy, muy grande, que tal vez los clientes tienen, la mayoría tienen más de 90 días de no pagar. Ese activo que se llama cuentas por cobrar no está funcionando bien para generar ventas. Si yo tengo un vehículo abandonado porque tal vez le falta un repuesto y ahí está abandonado dentro de la empresa, ese activo no me está generando ventas. Si yo tengo inventarios que no se venden, que ya están muy antiguos, producto que está obsoleto, que no sale de la sala de ventas, ese inventario no me está generando ventas. Entonces, lo que se tiene que procurar es que todos los activos de la empresa generen ventas o estén trabajando o estén funcionando para generar ventas. Y yo lo miro mucho más evidente en la segunda razón financiera que vamos a abordar, que es esta, la de rotación del activo fijo
La razón de rotación del activo fijo consiste en dividir el valor de las ventas entre el valor del activo fijo neto. Entonces, de por sí, la razón de rotación del activo total estaba más bajo el resultado que la competencia. Ya cuando vemos la razón de rotación del activo fijo, pues sí, vemos que también estamos por debajo de la competencia. Ellos tienen 3, mientras nosotros tenemos 2.5. Definitivamente, el inventario no está vendiéndose tan rápido, no se está renovando como debe de ser, no se está convirtiendo en ingresos por ventas como debe de ser. Bueno, perdón, aquí estoy hablando de activo fijo neto. Me quedé con la idea del inventario. Bueno, el inventario se toma en consideración en la razón anterior que considera el activo total. No, aquí es el activo fijo. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, de que hay una maquinaria que ya no está funcionando, hay un vehículo que lo tenemos pues ahí abandonado porque no hay repuestos, que porque no hallamos quien le haga el mantenimiento a la máquina, em, o ya está muy antigua la máquina. Bueno, el hecho es de que sí tenemos que preocuparnos por nuestros activos fijos, porque nuestros activos fijos tienen que estar generando ventas a como dé lugar. Y acá me voy a ir ya despidiendo con una reflexión. Resulta que hay empresas que son relativamente nuevas en el mercado y que por consiguiente tienen activos fijos bastante recientes. Estoy hablando de empresas nuevas o jóvenes que tienen activos fijos pues poco depreciados. Entonces, estos activos fijos van a tener obviamente valores acá mucho más altos, ¿verdad? Donde dice activo fijo neto, pues vamos a ver valores que corresponden a activos fijos, perdón que voy a tomar agua. Gracias, perdón por el comercial. Activos fijos que van a estar poco depreciados, entonces seguramente vamos a ver un valor aquí alto, ¿verdad? En la parte de abajo de la fórmula. Mientras que por otra parte podemos encontrarnos empresas que ya tienen bastante tiempo en el mercado, bastante tiempo de existencia y que a lo mejor pues sus activos fijos ya tienen mucho tiempo, quizás hasta están completamente depreciados. Entonces podrían tener acá un activo fijo neto con un valor mucho más bajo, ¿verdad? Entonces, eso nos lo aclara el autor, que hay que tomarlo muy en consideración porque podría ser algo que esté como que falseando el resultado, ¿verdad? Entonces, habría que analizar a fondo de qué tipo de empresa estamos hablando. Si es una empresa joven, con activos fijos recientes o recién comprados o adquiridos, o si se trata de una empresa que ya tiene bastante tiempo de existencia, con activos fijos que también ya tienen bastante tiempo de existencia, que ya son antiguos. Entonces, probablemente las empresas que ya tienen mucho tiempo de operar, pues resulten allí
con valores mucho más favorables, ¿verdad? Resulten aquí con números mucho más altos en cuanto a rotación del activo fijo. Pero hay que tomar en consideración la antigüedad de esos activos fijos, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar así rápidamente por el resultado, sino que indaguemos un poco más con respecto a la situación de la empresa, ¿verdad? Para no dejarnos llevar únicamente por el resultado. Y pues hasta ahí es el contenido que les quiero explicar el día de hoy. Yo acá en Excel, pues también hice mi cálculo de lo que viene siendo esas dos razones de administración de activos. Bueno, hice mi cálculo de la segunda razón de liquidez, que es la de la prueba rápida. Al total del activo circulante le quité el valor del inventario y ya lo dividí dentro del pasivo circulante y eso me dio 0.71, ¿verdad? Tristemente, un dato mucho más bajito que el promedio de la industria. Bueno, ¿cuál es mi opinión con respecto a la liquidez de la empresa? Bueno, la liquidez de la empresa, definitivamente los inventarios forman una parte fundamental porque si se tiene que responder por las deudas a corto plazo, a como dé lugar, hay que liquidar el inventario para poder responder, ¿verdad? Sin el valor del inventario no somos capaces de responder. Y no es que estemos mal, no es que no tengamos solvencia, no es que no tengamos liquidez, porque sí la tenemos, pero hay que hacer la aclaración de que la competencia sí tiene más liquidez que nosotros. ¿Cuál es mi conclusión hasta el momento con estas dos razones de actividad o de eficacia o de administración de activos? Yo inicialmente, cuando las aprendí, estas las conocí como razones de actividad. Por eso de repente me viene ese nombre. Pero acá en nuestro libro de texto se conocen como razones de administración de activos o de eficacia. Entonces, pues hasta el momento yo podría decir con estas dos razones de la página 107 de que nosotros no estamos administrando los activos tan eficientemente como sí lo está haciendo la competencia, ¿verdad? En la razón de rotación del activo total, el resultado de nuestra competencia es más alto y en nuestra razón de rotación del activo fijo, el resultado de la competencia también es más alto. Entonces, en términos generales, nuestros activos podrían ser mejor administrados, deberían de generar más ventas. A eso me refiero, deberían de generar más ventas. Porque definitivamente son resultados que están más bajitos a los de la competencia. Claro, tenemos la gran tranquilidad de que las ventas sí superan eh, el valor tanto del activo total como del activo fijo neto, porque sería realmente fatal, sería desastroso que, que las ventas o que el valor de los ingresos por ventas estuviera por debajo del activo total o del activo fijo, eso sería terrible. Significaría que ni siquiera estamos siendo capaces de tener resultados por encima de uno, ¿verdad? Por encima de la unidad. Y aquí sí. Imagínense ustedes, voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que de ventas solo fueran 1000,
1,000 millones. Imagínense eso. Un resultado de 0.28 en la rotación del activo total y un resultado de 0.50 en la rotación del activo fijo neto. Ni siquiera cubriría una vez el valor de, vamos a ver, de las ventas, ¿verdad? El activo. Aquí en cambio, sí, aquí en cambio ya con 5,000 millones de ingresos por ventas, las ventas cubren 1.41 veces el valor del activo. Así que, por lo menos, viendo lo positivo, los ingresos por ventas sí superan tanto el total del activo como el total del activo fijo neto. No sé si hay algún comentario o inquietud y mañana continuamos.